Hoy me toca hablarles sobre ultrasonido en atención primaria, principalmente en el ámbito de la gastroenterología. Entonces vamos a ver obviamente un pantallazo sobre los principios del ultrasonido, algunas de las ventajas con respecto a otras técnicas de imagen que son consideradas más avanzadas en teoría, algunas de las principales atenciones en el ámbito de la gastroenterología en atención primaria y también ninguna presentación de radiología está completa sin casos de ejemplo, ¿no? Imágenes. Entonces, el ultrasonido es una herramienta que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, entre 2 a 15 MHz, pero en radiología abdominal vamos a usar más bien entre 2 a 6 MHz para generar imágenes. Entonces, básicamente estas imágenes se generan a través de una serie de cristales piezoeléctricos que vibran y generan una onda de sonido, la cual va a rebotar de los órganos, y entonces va a ser interpretada por el equipo y va a generar una imagen. Entonces lo que va a determinar si las imágenes se ven hipoecóicas o oscuras o hiperecóicas o brillantes va a ser la diferencia de impedancia entre los distintos tejidos, y esta diferencia de impedancia va a estar determinada entre múltiples factores por la densidad del tejido, ¿no? Entonces recordar para el resto de la charla que hipoecóico es oscuro, anecoico es negro y hiperecóico es brillante. Entonces, en mi opinión, el ultrasonido es una técnica de imagen excelente en atención primaria al compararla con otras técnicas más, entre comillas, novedosas como la tomografía o la resonancia. Primero, por su menor costo. En verdad, el ultrasonido no es que sea barato propiamente, pero en verdad un ultrasonido puede costar 5 o 6 veces menos que una tomografía o 10, 15 veces menos que una resonancia magnética. Tiene mucha mayor disponibilidad. Podemos encontrar un ultrasonido prácticamente ya en cualquier clínica, en policlínicas, incluso algunos centros de la salud en la ciudad tienen ultrasonido. No tiene efectos adversos significativos, ya que no utiliza radiación ionizante como la tomografía, no requiere sedación, por ejemplo, en niños o en pacientes claustrofóbicos. No requiere inyección de contrastes iodados, ¿no? Que se sabe que se han asociado con lesión renal. Y también tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo en trastornos hepáticos de vía biliar, que es en lo que me voy a enfocar en esta presentación. Entonces, otra ventaja es que no requiere mayor preparación, básicamente 8 horas de ayuno, pero en mi experiencia a veces ni siquiera es necesario 8 horas, con 5 o 6 horas de ayuno es suficiente. El objetivo del ayuno es que la vesícula se encuentre distendida para poder evaluarla mejor y disminuir la cantidad de gas en el intestino, ¿no? Ya que, como voy a mostrar más adelante, esto puede limitar de manera significativa la evaluación. Entonces, las indicaciones del ultrasonido son casi que infinitas. Entonces, yo he decidido en esta presentación enfocarme básicamente en estos tres grandes grupos, ¿no? La evaluación de la enfermedad hepática esteatóxica, que se va a manifestar como enfermedad hepatocelular difusa en el ultrasonido, y esto va a incluir los distintos subgrupos, como la hepatopatía crónica asociada a disfunción metabólica, esteatohepatitis y la hepatopatía asociada al consumo de alcohol. El tamizaje de carcinoma hepatocelular, que de repente no es algo que se ve tanto en atención primaria, pero bueno, la idea de este tipo de simposios es que cada vez más la gente de atención primaria se empape de estos temas. También va a ser útil en el estudio del dolor abdominal agudo crónico, que muchas veces también está asociado a dispepsia. Como mencionó el doctor Duarte más temprano, la dispepsia en la mayoría de las ocasiones son de origen funcional, sin embargo, cierto porcentaje puede estar asociado a patología biliar, principalmente colelitiasis, y también muchas veces la colelitiasis puede ser concomitante a esta patología funcional. Y bueno, otros usos, evaluación de masa abdominal palpable, y últimamente también está en boga su uso en enfermedad inflamatoria intestinal, entre muchos otros. Entonces, con respecto a la enfermedad hepática esteatóxica o hígado graso, está, como sabemos, es de alta prevalencia, hasta un 30% en países desarrollados, es mucho más común en individuos diabéticos. El screening está recomendado en personas con obesidad, diabetes, síndrome metabólico, que tengan hipertensión, elevación de triglicéridos o HDL bajo. Y entonces aquí sí las guías más importantes difieren un poco. Según las guías de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, está indicada una resonancia magnética con espectroscopía. Sin embargo, sabemos que eso no es realista. Aquí en Panamá hacerle una espectroscopía a toda la gente con obesidad, hipertensión, etc. Pero las guías europeas y asiáticas son un poco más consonas con la realidad y recomiendan el ultrasonido como la primera línea de tamizaje y diagnóstico de hígado graso. Entonces, existen múltiples métodos sonográficos que se pueden utilizar para el diagnóstico. Está el ultrasonido en modo B o la escala de Grise, que es el tradicional, simplemente la evaluación visual, decir si el hígado es hiperecóico o no. Pero a la gente se le han ido ocurriendo otros métodos como evaluar el índice hepatorrenal, los métodos cuantitativos que están disponibles en equipo de alta gama.
por ejemplo el UGAP, que es el que usamos en Sendigastro en los últimos meses con la adquisición de un nuevo equipo. También está el CAP y el Fat Fraction, que es el utilizado por los equipos Samsung. También voy a hablar de un pantallazo sobre la elastografía que se utiliza para evaluar el grado de fibrosis ya una vez que el paciente ha sido diagnosticado con hepatopatía esteatóxica. Y bueno, también es importante mencionar que muchas veces esto va a estar asociado a hepatomegalia y el ultrasonido también nos va a permitir evaluar el tamaño del hígado, ¿no? Y hacer este diagnóstico. Entonces, con respecto a la evaluación en modo B, que es la que usualmente se utiliza, básicamente vamos a evaluar la ecogenicidad o brillantez del hígado comparada con el riñón. Entonces, un hígado normal debe ser, como vemos aquí, prácticamente la misma ecogenicidad que el riñón, o de repente un poquito más ecogénico. Ya a medida que se va infiltrando de grasa, él va aumentando de ecogenicidad, ya que la grasa tiene una mayor impedancia acústica, como mencionaba al inicio. El problema con este método es que al ser algo subjetivo, tiene una baja sensibilidad del 53% y una especificidad que va entre el 76 al 93%, ya que de repente un colega puede decir que el paciente tiene una esteatosis moderada, pero después este paciente va a otro radiólogo y este le dice que es leve, porque es algo subjetivo, es basado en qué tan ecogénico es el hígado. Entonces, este tema se ha resuelto utilizando otros métodos como la medición del índice hepatorrenal. Básicamente, las imágenes se van a pasar a un sistema DICOM y vamos a medir la media de brillantez del hígado. Vamos a dividir la brillantez del hígado entre la del riñón y esto va a dar un valor numérico, que si es mayor de 1.2, esto se asocia a mayor probabilidad de tener esteatosis hepática. Este método es un poco más sensible, con una sensibilidad que ronda entre el 62 al 100%. Entonces, también tenemos ya el parámetro de atenuación guiada por ultrasonido, que es el que hemos estado usando últimamente en Sendigastro. Este es un método que fue desarrollado por General Electric y permite una cuantificación no invasiva del grado de esteatosis a través de la medición de la atenuación de la onda sonora del hígado en decibeles por centímetro por megahertz. Entonces, se ha estudiado que estos valores de atenuación tienen una correlación directa con el porcentaje de grasa en los hepatocitos. Si la atenuación es menos del 0.65, el porcentaje de grasa en el hepatocito es menos del 5%. Y así a medida que las unidades de atenuación van aumentando, sucesivamente va aumentando el grado de infiltración. Ya cuando estamos en una unidad de atenuación, un coeficiente mayor de 0.77, ya hay más del 66% de grasa en el hepatocito. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, este método tiene una excelente área bajo la curva de alrededor de 0.90, por ende una alta precisión diagnóstica. Y considero que es muy bueno para el seguimiento, ya que me va a dar un valor numérico. Es como seguir unos valores de glucosa, unos valores de creatinina, puedo ir viendo si aumenta o si disminuye. Mientras que con el método tradicional es muy subjetivo, es muy difícil si el paciente ha mejorado o ha empeorado. Entonces voy a mostrar unos casos. Estos casos fueron obtenidos con el consentimiento verbal de los pacientes en Sendigastro para usarlos de manera anónima. Esta es una paciente que tenía un ultrasonido de otro centro que reportaba una esteatosis leve. Podemos ver que de verdad visualmente el hígado es un poquito más brillante que el riñón, pero está un poco dudoso porque el hígado puede ser un poquito más brillante que el riñón y aún ser normal. Entonces la paciente fue referida a Sendigastro para hacerle una elastografía, pero bueno, ya que ella estaba ahí decidí hacerle las mediciones de parámetro de atenuación sonográfica y podemos ver que esta paciente tuvo una media de atenuación de 0.63, lo cual es normal. O sea que en verdad esta paciente no tiene hígado graso. Y esto es más confiable que el método visual, ya que podemos ver que tiene una sensibilidad y una especificidad del 83%. Igual se le hizo la elastografía y como era de esperar estaba normal, tiene una mediana rigidez hepática de 4 kilopascales. Entonces, con respecto a la elastografía, Shearwave 2D, esta utiliza ondas de muy baja frecuencia, alrededor de 50 Hz, para medir el grado de deformación del tejido y por ende su nivel de rigidez. Y esto nos va a dar una aproximación del grado de fibrosis que tiene el hígado. Entonces, esta va a estar indicado para evaluar fibrosis en pacientes con hepatopatía crónica de cualquier causa, ya sea asociada al alcohol, a disfunción metabólica, autoinmune, etc. Entonces, en verdad la elastografía no nos va a medir directamente la rigidez, obvio, nos va a medir es la velocidad de la onda sonora en metros por segundo. Entonces, utilizando un modelo llamado el módulo de Young, él va a convertir esta velocidad de onda en una medición de rigidez en kilopascales. Entonces, podemos ver que eso nos va a ayudar a categorizar al paciente en grados de fibrosis de F0, F1 a F4, que ya vendría siendo una cirrosis propiamente, a medida que va aumentando el nivel de rigidez en elastografía.
Entonces, esta otra paciente que vimos reciente, este hígado sí podemos ver que es mucho más ecogénico que el riñón, a tal punto que la onda de ultrasonido se encuentra atenuada aquí, ya prácticamente no vemos nada. Aparte de que el hígado es grande, medía más de 16 centímetros, por ende tenía hepatomegalia. Le hacemos entonces la medición del parámetro de atenuación por UGAP y encontramos una mediana atenuación de 0.76, lo cual corresponde con esteatosis severa, con un grado de infiltración de más del 66%, lo cual confirma el diagnóstico que ya habíamos hecho por el método visual, no simplemente comparando las ecogenicidades. Entonces a esta paciente le hacemos la elastografía y encontramos una mediana de rigidez de 8.12, lo que corresponde con fibrosis severa, ¿no? Ya casi llegando a cirrosis, que vendría siendo a partir de 11. Entonces, otra utilidad del diagnóstico es el tamizaje del carcinoma hepatocelular. Este va a tener múltiples indicaciones, entre las más comunes, la cirrosis hepática de cualquier causa, ya sea compensada o descompensada, y pacientes con hepatitis B crónica, especialmente los individuos considerados de alto riesgo según las guías, que vendrían siendo asiáticos mayores de 40 años si son masculinos, mayores de 50 años si son femeninos, entre otros. Entonces aquí sí todas las guías concuerdan en que la modalidad de primera línea para el tamizaje es el ultrasonido y son bastante estrictas con esto, ¿no? Cada 6 meses. Entonces, muchas veces en los reportes de estos tamizajes van a ver esta nomenclatura de US1, US2 y US3. Básicamente, el US1 es un paciente que obviamente vamos a encontrar los hallazgos de cirrosis en el ultrasonido, pero no vamos a ver ninguna lesión focal, o si encontramos una lesión focal es obviamente benigna, por ejemplo un quiste simple o un hemangioma ya conocido, y este paciente va a requerir continuar con su seguimiento normal. El US2 es considerado subumbral. Este es un paciente que sí tiene una lesión focal en el hígado, que es nueva, pero es menor de 10 milímetros. Entonces, en este caso va a estar indicado un seguimiento más estrecho, cada 3-4 meses para evaluar por aumento de tamaño de esta lesión y ya entonces considerar hacer ya modalidades de imagen como tomografía o resonancia. Y el US3 o positivo es pacientes que tienen una lesión focal que mide más de 10 milímetros. Y este paciente sí va a tener indicado ir directo a una tomografía contrastada o a una resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, estos sí son casos sacados de un artículo. Este es un paciente de 79 años, conocido por cirrosis. En el ultrasonido se encuentra esta lesión focal que mide más de 1 centímetro, pero esta lesión es anecoica o negra, tiene bordes bien definidos, tiene esto blanco atrás que se llama refuerzo acústico posterior, o sea que es compatible con un quiste, por eso es un LIRADS US1, solamente requiere continuar su seguimiento normal, es un hallazgo evidentemente benigno. Sin embargo, acá tenemos otro paciente en que vemos un hígado evidentemente cirrótico, vemos esta área bien heterogénea en el lóbulo hepático derecho, es un hallazgo que mide evidentemente más de 1 centímetro, por ende es un LIRADS US3, se le hace la tomografía contrastada en que vemos esta lesión infiltrativa en el lóbulo hepático derecho, que es compatible con un hepatocarcinoma infiltrativo. Entonces, con respecto a la patología biliar, bueno, tendríamos para hablar todo el día. Lo más frecuente que se va a ver en atención primaria es la colelitiasis. Complicaciones como la colecistitis aguda y coledocolitiasis son más de manejo hospitalario, sin embargo, muchas veces estos pacientes se van a presentar inicialmente en atención primaria, ¿no? Entonces, según las guías del 2021 basadas en la evidencia clínica, la primera modalidad de imagen para el diagnóstico de colelitiasis es el ultrasonido. Va a estar indicado en cualquier paciente con síntomas de colelitiasis, que según estas guías son dolor abdominal característico en hipocondrio derecho, ¿no? El dolor abdominal que aparece con las comidas, sobre todo las comidas altas en grasas y que se acompaña usualmente de náuseas y vómito, pero también se puede considerar en pacientes asintomáticos. Recordemos que en verdad casi todas las colelitiasis son asintomáticas. Y entonces ahí va a venir lo de las 4 Fs, ¿no? Femeninas, con sobrepeso, mayores de 40 años, etc. Entonces, según esto, si por ultrasonido no vemos la colelitiasis, entonces ya va a estar indicado modalidades más avanzadas como ultrasonido endoscópico, CAT y resonancia, pero la verdad que la sensibilidad del ultrasonido para colelitiasis es mayor del 90%, así que usualmente esto no es necesario. Eso se va a reservar más para casos de coledocolitiasis, pancreatitis biliar, etc.
Entonces, este de la izquierda es un paciente normal, así como se debe ver una vesícula anecoica, completamente oscura, sin nada en su lumen. Y la imagen de la derecha es un paciente con colelitiasis. Primero vemos que tiene hígado graso. Como mencionaba al inicio, vemos que el hígado es brillante, por ejemplo, comparado con el paciente de la izquierda. Y también entonces en el interior de la vesícula vemos esta lesión hiperecoica que tiene esta gran sombra en su parte posterior, ¿no? Que es conocida como sombra acústica posterior, ¿no? El- ya que el cálculo va a estar hecho por calcificaciones, y las calcificaciones son una de las estructuras con mayor impedancia acústica. Esto va a impedir el paso de la onda de ultrasonido detrás, y por eso que vamos a tener esta sombra, ¿no? Y esto es característico de colelitiasis. Entonces, con respecto a la colecititis aguda, de igual manera, las guías basadas en la evidencia de 2021 recomiendan el ultrasonido como la modalidad de primera línea para su diagnóstico. Va a estar indicado en pacientes con síntomas de colecititis aguda, evidentemente, dolor epigástrico, dolor en el cuadrante derecho, con el conocido signo de Murphy, y que se pueden presentar muchas veces con fiebre y elevación de los marcadores sistémicos como leucocitosis y elevación de PCR. Entonces, según estas guías, en particular el ultrasonido es indispensable para el diagnóstico, ya que para el paciente tener el diagnóstico de colecistitis aguda tiene que tener los síntomas clínicos, los laboratorios alterados y hallazgos de ultrasonido. Si el paciente no tiene hallazgos de ultrasonido, es considerado sospechoso de colecistitis, no tiene colecistitis propiamente y va a requerir reevaluación o hacer ya otros estudios de imagen como una colangioresonancia. Entonces, en la colecistitis vamos a ver, recordemos, la mayoría de las colecistitis son calculosas, ¿no? Van a estar asociados con cálculos. También hay colecistitis acalculosas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en la colecistitis usualmente vamos a ver lo mismo que en la colelitiasis, una vesícula con un cálculo. La diferencia es que este cálculo usualmente va a estar enclavado en la vesícula. Entonces, vamos a cambiar al paciente de posición, lo vamos a poner en decúbito lateral, lo vamos a poner boca abajo, lo podemos amaquear y ese cálculo no se va a mover, se va a mantener fijo. Y por ende la vesícula va a estar distendida y llena de barro. Obviamente ese cálculo va a obstruir el flujo de bilis y se va a formar ese barro espeso que vemos aquí. Y también se va a asociar a engrosamiento de la pared de la vesícula. Aquí vemos medido con los calipers, usualmente va a medir más de 4 milímetros. Y se puede asociar también a edema perivesicular. Entonces, por último, la coledocolitiasis. De igual manera, estas guías recomiendan también el ultrasonido como modalidad de imagen de primera línea, pero en este caso sí muchas veces va a estar indicado otras modalidades como la CAT, la resonancia o la CEPRE, ya que en verdad el ultrasonido es bien sensible para identificar un colédoco dilatado, pero la sensibilidad para ver la piedra en verdad no es muy alta, es aproximadamente el 19%. Entonces aquí vemos, este es un paciente normal, esta estructura aquí anecoica es la vena porta y el colédoco usualmente lo vamos a ver como esta estructura tubular anecoica anterior a la vena porta. Este paciente tenía un colédoco de 1.4 milímetros, que es normal, puede medir hasta 5, incluso 6 milímetros y sobre todo en gente mayor de 70 años y aún sigue siendo considerado normal. Entonces, en la coledocolitiasis vamos a ver un colédoco mucho más prominente. Este colédoco mide más de 1 centímetro. Vemos que se parece a la vena porta. Y vamos a ver un cálculo adentro, ¿no? Con la sombra acústica posterior que ya les había mencionado. Y como les mencionaba, muchas veces vamos a ver el colédoco dilatado, pero no el cálculo, como en este caso, ¿no? Vemos un colédoco súper dilatado, pero no vemos cálculo. Esto puede ser por dos cosas, bueno, por muchas cosas, pero entre ellas, bueno, que hay un cálculo ahí, no lo estamos viendo por las limitaciones del estudio, porque el paciente tiene un alto índice de masa corporal, está muy meteorizado, pero puede ser por otras causas de dilatación del colédoco, un tumor de la cabeza del páncreas, un colangiocarcinoma, etc. Entonces aquí en estos casos va a estar indicado entonces ir a una colangioresonancia o una CEPRE, sobre todo si el paciente tiene datos de colangitis. Entonces, el ultrasonido también tiene desventajas, entre ellas que es un estudio que es sumamente operador dependiente. Como mencionaba al inicio, es altamente disponible, en muchos lugares hay ultrasonido, pero no en muchos lugares hay gente con la capacitación y la experiencia necesaria para hacer e interpretar un ultrasonido. Según las guías que estaba leyendo, por ejemplo, recomiendan mínimo, como muy mínimo, 50 horas de práctica solo para hacer ultrasonido básico, sin incluir elastografía, ni UGAP, ni nada de esas cosas. Y en verdad, en mi opinión, 50 horas probablemente no es suficiente.
También que tiene muchas limitaciones por el hábito corporal y el gas intestinal, ya que se basa en el uso de ondas sonoras. Por ejemplo, un paciente que tiene mucha grasa abdominal, esto puede limitar la penetración del haz de ultrasonido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos, esto es una imagen del epigastrio en un paciente flaco que estuvo bien preparado. Vemos todas las estructuras que podemos ver en el epigastrio, el páncreas, la aorta, la arteria mesentérica superior, la vena porta, podemos ver la vena cava inferior, el lóbulo izquierdo del hígado, incluso podemos ver hasta la columna vertebral, si el paciente es bien delgado. En cambio, este es un paciente que no estaba bien preparado, no vemos absolutamente nada, porque está lleno de gas en el estómago y colon transverso, ¿no? Entonces el haz de ultrasonido no atraviesa esto y no vemos absolutamente nada. Y esto pasa de manera bastante frecuente. Lo mismo puede pasar si el paciente tiene un índice de masa corporal muy alto. El haz de ultrasonido tiene una frecuencia suficientemente baja para atravesar el panículo adiposo. Entonces, la mayoría de las personas aquí probablemente saben esto, pero a veces encontramos solicitudes de ultrasonido para cosas que no son indicaciones usuales, y subrayo usuales porque en verdad no es que estas patologías no se puedan ver por ultrasonido, sí se puede. Hay estudios de sensibilidad y especificidad para ver hernia hiatal, incluso para ver sea gástrico de colon, enfermedad diverticular. Sin embargo, no son indicaciones usuales, ya que, por ejemplo, para hernia hiatal no se ha demostrado todavía la precisión diagnóstica adecuada. Por ejemplo, si tienes un paciente con sospecha de hernia hiatal porque tiene un reflujo severo, etcétera, y tiene un ultrasonido normal, en verdad esto no descarta que tenga una hernia hiatal, probablemente la puede tener, entonces va a requerir ya otros estudios como una tomografía o una endoscopía digestiva, ¿no? Entonces estas patologías simplemente no son indicaciones usuales, también aparte de que no todo el mundo va a tener la experticia para identificar, por ejemplo, una hernia hiatal o un divertículo en el colon, ya que esto no son cosas que se ven todos los días. Entonces, bueno, el mensaje final de la presentación, como mencionaba al inicio, el ultrasonido es una herramienta indispensable en el tamizaje, diagnóstico y seguimiento en atención primaria por su alta sensibilidad, costo razonable y alta disponibilidad. Es considerada una herramienta de primera línea en el abordaje de patologías sumamente frecuentes como la hepatopatía grasa y patologías biliares, principalmente la colelitiasis. Okay, gracias.